La fe cristiana no es una teoría ni una ideología. La fe cristiana es el camino para conocer y amar a una persona que vive, a Jesucristo. La fe cristiana, un curso del Instituto de Formación Teológica por Internet que quiere ayudarte a crecer en el amor a Jesús, nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, queridos amigos, a este curso llamado La Fe Cristiana, en el que estamos desarrollando las verdades de nuestra fe. Y la semana pasada comenzamos con el tema 7, que es la elevación del hombre al orden sobrenatural y la caída o el pecado original. Y quienes escucharon el programa recordarán cómo Dios crea al hombre por su benevolencia, sin ningún tipo de obligación. Quiere crear al hombre además como hijo suyo, lo eleva al orden sobrenatural dándole la gracia. Pero veíamos cómo el hombre no fue fiel a Dios, porque tentado por el demonio es un ángel que se rebeló contra Dios, porque también los ángeles tuvieron su prueba y muchos fueron fieles y otros rechazaron a Dios, se rebelaron contra Dios, y uno de ellos, Luzbel, Lucifer, Satanás, tienta al hombre. El que es el padre de la mentira le dice que si come de ese fruto prohibido iba a conseguir ser como Dios, que por eso Dios le había prohibido al hombre comer del fruto del árbol del bien y del mal. Y el hombre, que era libre, podía haber rechazado la tentación, sin embargo, sucumbió libremente y quiso seguir lo que le sugería el demonio, la serpiente, ¿no? Primero pecó Eva, y luego Adán, los dos se rebelaron contra Dios. Y veíamos el programa pasado cómo efectivamente esta decisión fue realmente muy, muy triste para el hombre, porque el hombre tiene que dejar el paraíso terrenal, el hombre pierde ese orden sobrenatural de la gracia, que es esa amistad tan particular con Dios, pierde los llamados dones preternaturales, porque el hombre que fue creado inmortal ahora pasa a ingresar o irrumpe la muerte en la vida del hombre. El hombre ahora muere. El hombre también que iba a trabajar sin sudor de su frente, no iba a tener dolor, ahora pierde ese don preternatural y ya todo iba a costar más, iba a estar sujeto a sus pasiones que también quedan desordenadas, ¿no? El hombre queda inclinado al mal, es la concupiscencia, que es esa tendencia, una tendencia pero que el hombre puede también manejar en el sentido de que el hombre no está, como decía Lutero, corrompido totalmente. Es mentira que el hombre no pueda hacer el bien, es mentira que el hombre no pueda rechazar la tentación. Justamente de este error hablamos la última vez, ¿no? Como esas dos puntas. Por un lado, Lutero, que dice que el hombre está totalmente corrompido, por eso no puede hacer obras buenas, que solo la fe lo salvará y que no puede hacer nada. Más aún, para Lutero, que el hombre quiera tratar de hacer el bien es como un acto de soberbia. Un acto de soberbia porque su naturaleza, según él, está completamente corrompido y nunca puede hacer nada bueno. Eso no es verdad. Como tampoco es verdad lo que decía Pelagio. Pelagio estaba en la otra punta, por decirlo de alguna manera, en que no valoraba la gracia sobrenatural, la ayuda de Dios. Entonces Pelagio dirá que el hombre puede obrar naturalmente por sí mismo para hacer el bien, que no necesita de Dios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, el Concilio de Cartago rechazará esta postura y dirá que el hombre para hacer el bien siempre necesitará la gracia de Dios. Nosotros no podríamos decir ni amén si no fuera porque nos lo permite, nos inspira el Espíritu Santo. Bueno, esto es más o menos lo que dijimos así resumidamente la semana pasada en este tema 7. Continuamos ahora y decimos que
La Biblia enseña que nuestros primeros padres transmitieron el pecado a toda la humanidad. O sea, los siguientes capítulos del Génesis narran la progresiva corrupción del género humano, estableciendo un paralelismo entre Adán y Cristo. San Pablo afirma: como por la desobediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, que es Cristo, todos quedarán constituidos justos. Adán y Eva cometen un pecado personal. Ellos fueron los que tuvieron la opción, los que libremente decidieron darle la espalda a Dios. Pero este pecado será transmitido. Y uno dice, bueno, ¿y por qué nosotros heredamos ese pecado? Y bueno, porque Dios había pensado para Adán y Eva y toda la naturaleza humana unos dones que les dio, pero que el hombre los perdió y al perderlos no los puede transmitir. En fin, como por ejemplo, por decir un ejemplo, una persona que tuviera una fortuna enorme, y que un día de locura va al casino y pierde absolutamente todo. Y bueno, los hijos no podrán heredar un céntimo, porque su padre perdió todo, ¿no? Otro ejemplo también, no sé, ¿qué culpa tiene un niño, por ejemplo, que ha heredado el don del SIDA, ¿no?, que sus padres contrajeron, ¿no?, o que alguno de sus padres contrajo, ¿no? Bueno, en este caso, nosotros, todos los hombres, heredamos este primer pecado de Adán y Eva. Será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Por eso este pecado original es un pecado contraído por Adán y Eva, pero no contraído por nosotros. Es un pecado que es un pecado que hemos heredado, pero que no hemos cometido. Por eso es un estado y no un acto. En Adán y Eva fue un acto, una decisión que pasó en un momento determinado de la historia. Ellos decidieron y decidieron. En cambio nosotros lo heredamos, nacemos con este estado de pecado original, que es un gran misterio, pero que algunas cosas hemos podido saber por la revelación y nos lo enseña la Iglesia. Dice el Catecismo: así, aunque propio de cada uno el pecado original no tiene en ningún descendiente de Adán un carácter de falta personal. Entonces, el pecado original no es una falta personal de los herederos de los hijos de Adán. Para algunas personas es difícil aceptar la idea de un pecado heredado, sobre todo si se tiene una visión individualista de la persona y de la libertad. Ante las lamentables consecuencias del pecado y su difusión universal, cabe preguntarse, pero ¿por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Una gran pregunta, ¿no? ¿Por qué Dios no impidió que el primer hombre pecara? Y te voy a responder con San León Magno y con Santo Tomás de Aquino. San León Magno, en un sermón, responde que la gracia inefable de Cristo nos ha dado bienes mejores que los que nos quitó la envidia del demonio. O sea que para el género humano fue mucho más valioso la encarnación del Verbo, la venida de Jesucristo, que la pérdida, por decirlo de alguna manera, de la gracia de Adán y Eva. Y Santo Tomás dice la misma idea, dice, no se opone a que la naturaleza humana haya sido destinada a un fin más alto después del pecado. Dios en efecto permite que los males se hagan para sacar de ellos un mayor bien. De ahí las palabras de San Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. O el canto que dice, el exultet, ¿no? Oh feliz culpa que mereció tal y tan grande Redentor. O sea que Dios permitió al hombre que pecara porque dejó que utilizara su libertad, ¿no? Pero Dios transformó este horror del pecado original en un fruto extraordinariamente mejor, que es el de la encarnación del Hijo de Dios. Entonces la Iglesia siempre ha leído el relato de la caída desde una óptica del monogenismo. Quizás esta es la primera vez que escucharon esta palabra, ¿no? Pero digamos, siempre la Iglesia sostuvo que Adán y Eva fueron la primera pareja humana, hombre y mujer. Lo contrario a monogenismo es lo que
se llama poligenismo, que algunos pensaron que en realidad Adán y Eva eran como el prototipo, la representación de un grupo grande de personas, ¿no? Pero bueno, San Pío XII en la Humanae Generis dice que desde el punto de vista de la fe, el poligenismo es problemático, pues no se ve cómo pueda conciliarse con la revelación sobre el pecado original. Bueno, vamos a ver algunas consecuencias prácticas de esta elevación del hombre al orden sobrenatural y, digamos, también del pecado original, ¿no? Consecuencias de la elevación y de la caída. Entonces decimos que la principal consecuencia práctica de la doctrina de la elevación y del pecado original es lo que podemos llamar el realismo que guía la vida del cristiano, consciente tanto de la grandeza de ser hijo de Dios como de la miseria de su condición de pecador. O sea que el realismo cristiano nos tiene en cuenta estas dos grandes verdades, ¿no? Que el hombre es hijo de Dios, pero que también el hombre puede darle la espalda a Dios, el hombre puede desobedecer a Dios, que el pecado es una realidad que existe en la vida del hombre. Entonces, por un lado, previene tanto de un optimismo ingenuo como de un pesimismo desesperanzado. Dice el Catecismo que proporciona una mirada de discernimiento lúcido sobre la situación del hombre y de su obrar en el mundo. Ignorar que el hombre pecó, ignorar la realidad del pecado original, ignorar que el hombre posee una naturaleza herida, inclinada al mal, da lugar a graves errores en el dominio de la educación, de la política, de la acción social y de las costumbres, ¿no? O sea que pensar que el hombre, todo lo que haga o todo lo que surge de su naturaleza es bueno, es un error, porque la naturaleza está inclinada hacia el mal, porque el hombre muchas veces se deja llevar por las pasiones. Entonces ese naturalismo o ese naturismo, no sé, bueno, todo lo que yo haga, todo lo que brote de mí espontáneamente es bueno, eso es un error, ¿no? Porque el hombre justamente lo que tiene que hacer es, con su inteligencia y con su corazón, discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, y hacer el esfuerzo de hacer el bien y rechazar el mal. Otra consecuencia, el saber que el hombre es hijo de Dios pero que es pecador, nos tiene que dar una serena confianza en Dios, Creador y Padre misericordioso, que no abandona a su criatura, que perdona siempre y conduce todo hacia el bien, aun en medio de adversidades. Repite, omnium bonum, que quiere decir todo lo que sucede es para bien. Todo lo que me sucede es para mí un bien. Por tanto, esta conclusión es acertada. Acepta eso que te parece tan costoso como una dulce realidad. Omnium bonum es una expresión de San Pablo, diciendo, bueno, no olvidemos que Dios también gobierna su creación con su providencia y que nosotros como hijos tenemos que confiar en Dios y en lo que sucede, ¿no? Y saber también que Dios puede sacar de cosas que parecen malas, o la enfermedad, o la pobreza, o problemas, por ejemplo, de tipo meteorológico, ¿no? Bueno, ¿por qué este terremoto? ¿Por qué el tsunami? ¿Por qué? En fin, es un misterio, es un misterio. Pero bueno, ahí está la fe, diciendo, bueno, si Dios lo permitió, o si esto ocurre, bueno, por algo será. Y uno tendrá que tener confianza en Dios. Confianza que no quiere decir no hacer nada, ¿no? Porque, por ejemplo, un problema serio económico de una familia o la enfermedad de un ser querido, digamos, hay que poner todos los medios humanos, no sé, el trabajo, la atención médica, ¿no? Todos los medios humanos, todos los medios sobrenaturales, rezar, pedirle a Dios, ¿no? Pero después de eso, una gran confianza, diciendo, bueno, yo he hecho todo lo posible de la perspectiva cristiana, he puesto todos los medios humanos, todos los medios sobrenaturales, en fin, estamos en la mano de Dios. Siempre estamos en la mano de Dios. Me parece que en algunas oportunidades esto queda mucho más claro cuando uno no puede hacer nada, ¿no? Entonces, el hecho de que ocurran cuestiones negativas o malas
digamos, hay que verlas desde esta perspectiva y con esta óptica, ¿no? Decir, bueno, yo voy a hacer las cosas que tengo que hacer como hijo de Dios y veremos cómo Dios de esto, en fin, sacará cosas buenas. Otra conclusión. El saber que somos hijos de Dios, pero que también somos pecadores o criaturas que pueden desobedecer a Dios, suscita una actitud de profunda humildad que lleva a reconocer sin extrañeza los propios pecados y a dolerse por ellos. O sea que todos somos conscientes, porque nuestra experiencia de vida nos lo dice a gritos muchas veces, de que hemos desobedecido a Dios, que no nos hemos portado bien, ¿no? Y que si bien hemos pedido perdón y que no lo queremos hacer, también tenemos que tener la suficiente humildad de decir, bueno, yo necesito la gracia de Dios, yo necesito la ayuda de Dios, solo no puedo. Entonces, esa humildad hará que uno justamente busque la gracia de Dios en los sacramentos, o busque la gracia de Dios en la oración, o busque también, no sé, el consejo divino a través de la ayuda que le pueden a uno dar en la dirección espiritual o en la confesión. O sea, la humildad para darse cuenta de que yo solo no puedo, yo solo no voy a conseguir hacer las cosas como Dios quiere, necesito de Dios. Otra consecuencia, ayuda a discernir lo que es propio de la naturaleza humana en cuanto tal de lo que es consecuencia de la herida del pecado en la naturaleza humana. O sea que esta doctrina que hemos enseñado nos ayuda a distinguir que efectivamente Dios quiso al hombre y quiso lo mejor para él, que el hombre lo desobedeció, que el hombre pecó, que la naturaleza queda herida, pero que no queda totalmente corrompida y que Dios siempre da su gracia, que nunca seremos tentados más allá de nuestras posibilidades. Después del pecado, no todo lo que se experimenta es bueno, espontáneamente lo hemos dicho hace un momento. Y por último, que la vida humana tiene pues el carácter de combate. Es preciso combatir por comportarse de modo humano y cristiano. O sea que la Iglesia siempre nos ha enseñado que justamente el hombre en la tierra tendrá que hacer el esfuerzo por portarse bien, el esfuerzo por manifestar a Dios, el amor a Dios con obras. Por eso es combate la oración, lo dice el catecismo, es combate el cumplir los mandamientos, es combate amar al prójimo como uno mismo, o amar al prójimo con el amor de Cristo, mucho más exigente. Bueno, todo eso cuesta. La vida del cristiano no es una vida en la que uno se deja llevar solo por los sentimientos o por lo que le brota espontáneamente, o solo, no, hace falta luchar, una lucha que además genera una gran alegría y una gran felicidad. El dejarse llevar, ¿no? y quizá justamente caer ante la tentación, ante el pecado, el querer hacer lo que uno quiere siempre, ¿no? O sea, tiene hambre y come, o tiene sueño y duerme, pero desproporcionalmente, sin poner un límite, sin poner una cota. Bueno, eso que en teoría debería ser el camino a la felicidad, porque uno hace lo que quiere, resulta que no. Porque el corazón del hombre está hecho para amar cosas grandes, y cuando es el egoísmo lo que priva, cuando es la vanidad, cuando es no sé, un buscarse a uno mismo en el placer, bueno, el corazón se entristece, el corazón deja de estar contento. En cambio, en la lucha por elegir el bien, en la lucha por servir a los demás, en la lucha por querer crecer justamente en el amor a Dios, demostrándole el cariño a través de las prácticas de piedad, bueno, eso, que ese esfuerzo, y que uno se esfuerza por estudiar, se esfuerza por trabajar bien, se esfuerza por servir, eso sí que al hombre lo llena de alegría y de contento y le ayuda a tener una vida que realmente vale la pena vivir, una vida llena, una vida plena. Pienso que muchas de las crisis de las personas ya más grandes, cuando han pasado ya muchos años, debe ser el dolor de no haber aprovechado la vida para hacer el bien a los demás, ¿no? O sea, esa sensación de vacío debe ser tremenda.
Por eso aprovechemos la vida que Dios nos ha dado para luchar, para hacer todo el bien que podamos, ¿no? Toda la tradición de la Iglesia ha hablado de los cristianos como milites Christi, soldados de Cristo, soldados que llevan la serenidad a los demás mientras combaten continuamente contra las personales malas inclinaciones, ¿eh? Y una idea del Papa Benedicto XVI en una homilía es la siguiente: el cristiano que se esfuerza por evitar el pecado no se pierde nada de lo que hace la vida buena y bella. Frente a la idea de que es necesario que el hombre haga el mal para experimentar su libertad autónoma, pues en el fondo una vida sin pecado sería aburrida, se alza la figura de María, concebida inmaculada, que muestra que una vida completamente entregada a Dios, lejos de producir hastío, se convierte en una aventura llena de luz y de infinitas sorpresas, ¿no? Y aprovechando este texto del Papa Benedicto, podemos renovar nuestro deseo de acudir mucho a la Virgen para pedirle justamente que nos ayude a luchar. Madre nuestra, Virgen María, ayúdanos a elegir el bien. Madre mía, Virgen María, ayúdanos a realizar el mal. Quizá ustedes algunos conozcan la oración del acordaos de San Bernardo, que dice que jamás se ha oído decir que ninguno de los que haya acudido a su protección haya sido desamparado, ¿eh? Por eso acudir a la Virgen, siempre, siempre, muy especialmente en el momento de la tentación, muy especialmente cuando nuestras malas inclinaciones, por ejemplo, nos invitan a desobedecer a Dios, a hacer el mal, ¿no? Acudir a la Virgen y decirle: Madre mía, ayúdame a salir de este brete, Madre mía, ayúdame a elegir el bien, Madre mía, ayúdame a rechazar esta tentación, ¿eh? Y así vas a ver que lo vas a conseguir, porque si uno quiere y si uno busca esa gracia de Dios, siempre puede hacer el bien, ¿eh? En fin, igual somos todos pecadores y muchas veces tropezaremos. ¿Y qué haremos después de un tropiezo? Y levantarnos de vuelta, pedir perdón a Dios y volver a empezar. La santidad de un hombre está en volver a empezar todas las veces que sea necesario, en reconocer su pecado y pedir perdón y volver a empezar. Bueno, hasta aquí entonces nuestra clase de hoy. Les doy la bibliografía si quieren profundizar en el tema. El Catecismo de la Iglesia Católica trata estos temas, el número 374 a 421, el compendio del número 72 al 78. También puede leer de Juan Pablo II la catequesis sobre el credo, la primera parte, cuando habla de creo en Dios Padre. Y como lectura también recomendada, el libro del Papa, ¿no? Ese libro del 2005, Memoria e Identidad. Les recuerdo que encontrarán estas presentaciones o los textos en Word o en PDF en institutodeteología.org o en oracionesydevociones.info, o también en encuentra.com. Si alguno quiere escribirme, puede hacerlo a juanmariagallardo@gmail.com. Bueno, espero que estas clases les hayan ayudado a esclarecer un poquito estos temas importantes, ¿no? Estos temas importantes como es cuál es el sentido del hombre sobre la tierra, el mundo tuvo un momento, por qué el hombre desobedece a Dios, por qué esa inclinación al pecado, en fin, son todos temas que son importantes. Hoy el hombre no piensa mucho, no profundiza mucho, ¿no? Hay una vorágine que lleva, digamos, a hacer y correr. El hombre tiene que volver a tener sus tiempos de meditación, de reflexión, un poco de filosofía, de profundizar. Bueno, y estos temas son muy importantes, son muy importantes. El volver a reflexionar, bueno, cuál es el sentido de la existencia del hombre en el mundo, por qué Dios quiso hacer su creación, por qué al hombre le cuestan las cosas y por qué las cosas no son fáciles. En fin, son todos temas para plantearse. Hay mucha bibliografía. El catecismo, aunque es un resumen de nuestra fe, profundiza mucho. El catecismo es un libro que no puede faltar en ninguna casa. Cualquier
casa de cualquier católico debería estar el catecismo, y además muy usado y muy leído, muy leído. Tiene un muy buen índice también, en el que si uno tiene un tema que no sabe bien, dice, bueno, pero ¿cuál es la enseñanza de la Iglesia sobre alguna cuestión, ¿no? No sé, la fecundación in vitro, temas así a veces medio difíciles, ¿no? Bueno, uno va al catecismo, va al índice, pero también si uno hace una lectura continuada, empezando por el principio, es importante, y además uno tiene el compendio, que es el resumen, también uno puede leer el compendio, cuando surgen dudas, ir al catecismo de Juan Pablo II, en fin. Bueno, les dejo estas inquietudes. La semana que viene continuaremos, ya comenzaremos a ver cómo se cumplió la promesa de Dios en el protoevangelio y cómo efectivamente Dios envió al Redentor, envió a Jesucristo, a la segunda persona de la Santísima Trinidad, para salvar a los hombres. Un tema apasionante que, si Dios quiere, lo veremos en nuestro próximo programa. Me despido dándoles la bendición y diciéndoles la bendición de Dios Todopoderoso, descienda sobre todos y cada uno de ustedes, para que los ayude a ser muy buenos, para que los ayude a ser muy fieles y para que los ayude sobre todo a cumplir siempre su voluntad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.